Quiero darles la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan desde distintos puntos del país, aquí desde Pacto Global, con este ciclo de eventos de este año 2026, con el caso de negocios de la sostenibilidad, avanzar mejor, más rápido y juntos. Tenemos hoy día el primer diálogo y enfrentamos la pregunta de cómo transformamos hoy día la voluntad de ser sostenibles en acciones concretas. Hoy día tendremos una conversación en que veremos cómo el foco de la sostenibilidad es hoy día parte de la estrategia del negocio y cómo hoy día cada vez más la alta dirección de las empresas está mirando la sostenibilidad como un valor y que da no solo reputación, sino que sostenibilidad en el tiempo. La relación que tiene con cada uno de sus grupos de interés y el beneficio también que entrega para una mejor rentabilidad a la empresa, para mayor eficiencia, para introducción de la innovación y para el enfrentar los grandes desafíos que hoy día tenemos. Hoy día deseamos ver y conversar sobre cómo solventamos esa brecha, cómo llevamos de la decisión de la declaración a la implementación. Y para eso entonces veremos cómo avanzar mejor, más rápido y juntos. Para comenzar entonces, y antes de pasar al video, quiero agradecer también a nuestros colaboradores, la Universidad Andrés Bello y las Naciones Unidas, y agradecer a nuestros auspiciadores en la calidad oro, la Araucana y plata, ABB, la Asociación Chilena de Seguridad y CMPC, que hoy día nos aloja aquí en su estudio de grabación. Para comenzar entonces, quiero compartir con ustedes un video que entregará el contexto de esta conversación. Hoy más que nunca, el escenario global exige pasar de las promesas a la acción. El último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial advierte que las crecientes tensiones geopolíticas, tecnológicas y climáticas están redefiniendo el entorno en el que operan las empresas y poniendo a prueba la estabilidad de los mercados. En este contexto, la sostenibilidad dejó de ser un tema reputacional. Hoy es una estrategia de negocio. Adaptarse ya no es una opción, es una condición para competir, innovar y mantenerse vigente. La urgencia es evidente. 4 de cada 10 CEOs a nivel mundial reconocen que sus empresas no serán viables en menos de 10 años si continúan operando bajo el modelo actual. Y aunque existe un consenso cada vez mayor sobre que la sostenibilidad genera valor para el negocio, los números muestran señales de estancamiento. Chile no es la excepción. Si bien las empresas nacionales lideran la región y un 67% declara contar con una estrategia de sostenibilidad, los datos revelan una realidad distinta. Solo el 53% implementa políticas específicas y apenas un 35% logra integrar los objetivos de desarrollo sostenible en su operación. Aquí aparece el verdadero desafío: cerrar la brecha entre el compromiso y la acción. Porque hoy las declaraciones de intención no son suficientes. Los principios rectores de las Naciones Unidas son claros. Las empresas deben identificar, prevenir y mitigar activamente sus impactos. Cuando eso no ocurre, las consecuencias son tangibles. Casos de corrupción, greenwashing, impactos ambientales, aumento de emisiones, conflictos con comunidades, brechas de inclusión y crecientes exigencias regulatorias que ponen en riesgo la continuidad del negocio. Frente a este escenario, surge una pregunta clave: ¿cómo pueden las organizaciones transformar la sostenibilidad en una verdadera ventaja competitiva y responder con éxito a los desafíos del presente y del futuro? A continuación, les invitamos a seguir con nosotros una interesante conversación. Agradecemos desde ya a los panelistas destacados que nos acompañan y esta conversación estará conducida por Germán Huisman, Managing Partner de Governart, consultora especializada en gobierno corporativo, sostenibilidad y gestión estratégica.
Germán cuenta con una amplia trayectoria asesorando directorios y altas gerencias en materias de gobernanza, ética, sostenibilidad y creación de valor a largo plazo. Además, participa activamente en iniciativas que promueven una gestión empresarial responsable, convirtiéndose en una voz reconocida en la integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocios. Agradecemos a nuestros panelistas, a las empresas participantes, a nuestros socios estratégicos y, por supuesto, a cada una de las personas que nos acompañan. Con ustedes, entonces, nuestro panel. Y Germán, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Bienvenidos todos y todas que nos acompañan en esta sesión. Para mí es un gusto poder moderar este panel. Quiero presentar a nuestros destacados panelistas. Santiago Vicuña, gerente de gestión social y asuntos corporativos de Statkraft Chile. Bienvenido. Muchas gracias. Mariano Gochman, compliance officer para Sudamérica de Siemens Chile. Bienvenido también, Mariano. Y María Jesús Yaquey, asesora de desarrollo socioeconómico de la gerencia de desempeño social de Anglo American Chile. Bienvenida también, María Jesús. Bueno, como anticipaba en la introducción Margarita, vamos a centrar esta conversación en cómo pasar quizás de la teoría a la práctica, cómo cerrar la brecha, cómo generar impactos. Y como parte de esa conversación, y para dar inicio, quisiera muy brevemente, para no asumir que todos conocen a qué se dedican las empresas en que trabajan nuestros panelistas, brevemente Mariano, María Jesús y Santiago, si nos pueden comentar qué hacen sus empresas en 10 segundos. Mariano. Bueno, gracias también por esta oportunidad. Siemens, como ustedes saben, tiene más de 176 años de historia, es una empresa alemana, la número 1 de Alemania. ¿Qué hace Siemens? Voy a redactarlo en 2 segundos porque tiene muchísimo, ¿no? Amplitud en todo lo que hace, pero desde el tema de digitalización, ¿no? Y obviamente es una empresa de tecnología, antes era un conglomerado de muchas áreas distintas y hoy se enfoca más que nada en tecnología, obviamente con propósito para las comunidades y para el ser humano. Desde también temas de electrificación, temas de movilidad, ¿sí? Con trenes y software para la parte industrial. Gracias, Mariano. María Jesús. Bueno, Anglo American está en la industria minera, operamos acá en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. Tenemos 3 operaciones, los bronces, el soldado y la fundición Chagre. Y cumplimos un propósito maravilloso que es poder reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y por eso estamos aquí hoy día tratando de contar un poco lo que hacemos en los territorios y todo el impacto positivo también que tratamos de buscar en nuestras comunidades. Santiago Vicuña, de Statkraft Chile. Statkraft es una empresa quizás poco conocida en Chile. Todavía llevamos recién cerca de 15 años en el país, pero es una empresa que tiene 130 años de historia. Nos dedicamos exclusivamente al diseño, construcción y operación de centrales de energía renovable, 100%, y es uno de los productores más grandes de energía renovable en Europa, y estamos acá intentando ya no solamente operar, sino que diseñar nuevos proyectos en el país. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Y vamos ahora a comenzar a conversar sobre este particular enfoque, que es algo que en general las empresas, los ciudadanos, el mercado está comenzando a pedir cada vez más, que es cómo pasamos del dicho al hecho, cómo pasamos de la teoría, de esta eventual cantidad de riesgos asociados a sostenibilidad y cambio climático, a verlo también como casos de negocio concretos en las empresas y como oportunidades también, que es el lado positivo, ¿no es cierto?, que tiene el ámbito de los riesgos en sostenibilidad. Y para eso, para introducir este concepto de caso de negocios, quisiera partir por Mariano, preguntándole si tú, desde tu rol, tienes identificado un caso de negocio que pudieses compartir brevemente con nosotros respecto a algo que fue o ha sido un riesgo y que están tratando de trabajarlo, abordarlo desde una lógica más de oportunidad o de impactos positivos. Buenísimo. Sí, la verdad que todo el tiempo hay riesgos, ¿no? Las compañías se manejan con riesgos y oportunidades. Siemens se crea en 1847 y nuestro creador, Werner von Siemens, ya tenía su statement de no voy a hipotecar, ¿no?, el futuro de la compañía con negocios a corto plazo mal hechos, ¿no? Y ese statement fue muy fuerte porque
la gente intenta hacer los negocios de una manera sana, limpia, transparente, pero alguien en el medio se olvidó, ¿no? Y cuando tenés presiones de venta, cuando los mercados te exigen, cuando tenés gran competencia, la gente empieza a hacer cosas que no debe para poder cumplirle a alguien que te está exigiendo. Nosotros tuvimos un mega escándalo de corrupción en el 2006, Salta, por una autodenuncia interna, ¿sí? Nosotros tenemos la oficina central en Múnich y la fiscalía está enfrente, entonces nosotros teníamos celulares, no sé si recuerdan, Siemens tenía los teléfonos fijos, los Gigaset o los celulares. Ese área cruza la plaza y dice, Siemens está haciendo las cosas mal, está sobornando a funcionarios públicos para obtener licitaciones, ¿sí? Entonces, desde ese momento se transforma en, obviamente, el caso tabú y entender qué estaba pasando, ¿sí? Siemens tenía una corrupción sistémica. Y cuando hablamos de corrupción sistémica no es algo puntual que soborné a un policía en la esquina, sino el board de la compañía sabía que los negocios fuera de Alemania se hacían de otra manera, ¿no? Y eso te lo dejo como título, porque después obviamente había que tomar decisiones y ahí es donde viene la conversación que vamos a tratar, ¿no? Gracias, Mariano. En el caso de Anglo American Chile, María Jesús, ¿hay algún caso de negocio quizás emblemático de los últimos años que tú quisieras como comentar o destacar? Una de las principales preocupaciones que tienen nuestras comunidades y necesidades tiene que ver con el tema de la empleabilidad. Cuando llega una gran industria a los territorios, las expectativas de empleabilidad son tremendas, ¿ya? La comunidad demanda empleo y especialmente en aquellas personas o grupos en el fondo que han tenido más dificultades de poder acceder al empleo. En este caso nosotros lo hemos visto muy presentemente con mujeres y con jóvenes. Tomando esa necesidad de la comunidad, hemos estado diseñando distintas herramientas en torno a poder generar estrategias de empleabilidad territorial, no solo en Anglo American, sino también en el territorio en general, con otras empresas, con nuestras empresas contratistas. Y en ese sentido, esta estrategia en el Fondo de Empleo Local se entiende como parte de nuestra estrategia de sustentabilidad. Y por lo tanto parte del corazón del negocio. En Anglo American la estrategia de sustentabilidad también ha ido mutando en el tiempo. Sí. El 2018 era un plan, el plan minero sustentable, y hoy día transitamos y hemos aprendido de que no basta con un plan, sino que requiere una estrategia y una estrategia de mediano y largo plazo. Y desde ahí avanzamos, desde la estrategia de sustentabilidad, en donde tenemos 3 grandes focos y que las comunidades prosperen, y este eje de empleabilidad pasa a estar en igualdad de condiciones, digamos, de tener un gobierno corporativo confiable o de un medio ambiente saludable. Por lo tanto, hemos visto y estamos generando distintas iniciativas en torno a la empleabilidad y especialmente de mujeres de nuestros territorios. Perfecto, muchas gracias. Y en el caso de ustedes desde Statkraft, ¿cómo han visto? ¿Cuál es como la punta de lanza o caso práctico que quisieras destacar? Nosotros, a ver, tenemos un desafío bien grande como industria. Nosotros decimos que renovamos la energía que mueve el mundo, ¿ya? Pero al mismo tiempo sabemos que estamos insertos, o la energía renovable, a diferencia de las otras energías que uno instalaba una central cerca de los centros de consumo, y es lo que quizás vimos con las centrales termoeléctricas durante los últimos años en Chile. La energía renovable se produce en donde está la capacidad eólica o solar, no en otros lados, pero además tiene un factor que es la variabilidad. Y lo que nos ha ido haciendo o desafiando más es que nos hemos ido insertando en sectores rurales que no habían recibido en el pasado ningún tipo de industria, no habían tenido una relación con empresas. Lo que genera un desafío bien importante porque se transforma en un cambio de vida para muchos de ellos y en efectivamente no solamente instalar proyectos, sino que ser capaces de identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los impactos. Parte de lo que les quiero contar hoy día tiene que ver con quizás lo más difícil, es ponerle materialidad de alguna manera a estos temas. Nosotros tuvimos un caso muy complejo, muy duro durante el año 2022-2023 en Litueche a propósito de la construcción y operación de un parque eólico, más bien de 3 parques eólicos en esta comuna, un sector rural que no tenía la vinculación con otras industrias, pero que además, a propósito de la pandemia, se generó un fenómeno que no habíamos sido capaces o no fuimos capaces de intuir, que fue cerca del 22% del territorio disponible de la comuna de Litueche se parceló.
Entonces, nosotros habíamos diseñado un proyecto que tenía vecinos con ciertos radios, 500, 600 metros, pasamos a tener casos críticos de gente que estaba viviendo a 150 metros de algún aerogenerador. Entonces, cómo efectivamente tus valores corporativos a propósito de generar espacios de diálogo, conversar, lograr acuerdos, generar conversaciones que tengan una invitación concreta. No solamente dialogar para poder explicar, sino que efectivamente cómo tú a través de ese diálogo puedes generar cambios. Es parte de lo que queremos contar hoy día en este caso. Muchas gracias. Han salido 2 o 3 conceptos súper potentes que hoy día están siendo vistos por el mundo. El concepto de materialidad que mencionó Santiago, el concepto de la vinculación que mencionó María Jesús, el concepto de compliance y transparencia que mencionó Mariano. Entonces quisiera detenerme en esta siguiente parte de la conversación en cómo, y quizás el caso más evidente el que comentó Mariano, cómo desde una complejidad, un desafío, una barrera, un caso que es connotado no por bien, cómo una compañía puede buscar estas oportunidades y hacer un uso efectivo de sus recursos para que este sea un buen caso de negocio. Antes quería partir ahí por Mariano, que nos cuentes un poco más. Han pasado 20 años desde la fecha en que ocurrió este caso. Quisiera que nos cuentes cómo se ha transformado la compañía a propósito de esto que ocurrió y estos 20 años que han transcurrido. Obvio. Lo primero que tuvo que hacer Siemens es tomar una decisión, ¿no? Y para decisiones tenés que tener a la gente que obviamente puede hacerlo. Nosotros tenemos accionistas, Siemens es pública en el gobierno de Alemania, o en el DAX, digamos, en el mercado alemán, donde el máximo accionista de Siemens es la familia Siemens, ¿no? Varias generaciones después, ¿no? Que tiene un 6%. Imagínense, el máximo es un 6%, qué grande que es la compañía. Tenía que tomar una decisión de, vemos qué está pasando dentro de la compañía, o, ¿sabes qué? No me importa. 5 generaciones de familia pueden vivir porque vendo las acciones, se cierra la compañía, que es, varios ejemplos en el mundo pasaron, ¿no? Que termina cerrando la compañía. Bueno, hoy estamos acá. Entonces la decisión fue, efectivamente, ver qué estaba pasando. Entonces, primero se concientizó en, tenemos un problema y tenemos algo que está pasando, que efectivamente, entender, más allá de que abro un paréntesis, en Alemania había una ley que te permitía deducir de tus impuestos hasta un 10% de servicios prestados en el extranjero. No te especificaba qué servicios. Por lo tanto, un soborno, una coima facturada, un 10% encima deducías impuestos. En el entendido de que los países tercermundistas, como podemos decir los nuestros, se hacían así los negocios de esa manera. El board de la compañía o el gobierno de la compañía decía, sobornen, obtengamos las licitaciones. Ahora, cuando se abre el caso Siemens, porque este era un caso específico que se autodenunció, ¿cuántos casos creen que realmente fueron el caso Siemens? Bueno, no estaríamos de acá. 80. ¿Sí? Estamos hablando de, en ese momento, 80 casos paralelos, donde el board de la compañía sabía que las transacciones se hacían a través de paraísos fiscales, se creaban empresas fantasmas, toda la historia que ustedes saben de cómo es la mega corrupción, nosotros la teníamos. La palabra corrupción en particular, que tiene muchas aristas, ¿no? Desde conflictos de interés, fraude, soborno, etc. Nosotros teníamos todo, ¿sí? Colusión, teníamos efectivamente sobornos, teníamos temas de conflicto de interés, teníamos temas de malversación de cifras para obtener bonos en los gerentes, o sea, todo lo que se les ocurra. Entonces hubo una mega investigación que duró un año, hubo un año de amnistía en la compañía donde vos podías decir, ella hizo tal cosa, o mi jefe me obligó, o tal proveedor está... O sea, había un año donde tenías que hablar, tenías que levantar la mano. Durísimo. Yo estaba en la compañía, yo entré en el 2005 en la compañía, acá en Chile. Sin embargo, Chile es como que estamos en una isla, ¿no? Montaña, desierto, mar y, ¿no? Y hielo en el sur, entonces como que estábamos lejos, pero mi país, Argentina, Venezuela, Brasil y muchos países de Medio Oriente, México, etcétera, son los países donde tuvimos los casos. Entonces, reconstruir la compañía de una manera, que lo puedo contar después, en honor al tiempo de todos, pero esa decisión y ese cambio cultural que tuvimos que generar parte de la decisión de los número 1 de la compañía.
Gracias, Mariano. María Jesús, existe esta percepción de que la minería o la industria minera tiende a ser masculinizada. Y quiero conectar ese concepto con cómo esta empleabilidad local que ustedes tienen como parte de su estrategia conversa también con el rol de las mujeres en el empleo y en el sector de minería. Y quisiera que me cuentes cómo lo están abordando, cómo lo están transformando en una oportunidad, un caso que en principio uno diría, bueno, una industria masculinizada, es difícil de entrar ahí, ¿no es cierto? Quisiera que nos cuentes un poco más cómo lo están abordando desde Anglo American. Súper, es una realidad. La industria masculinizada, si bien han habido avances, la minería sigue siendo una industria masculinizada y los datos son ciertos. No pasamos del 20% de participación femenina, tanto en Anglo American, en muchas empresas mineras y también como en nuestras empresas contratistas en el fondo, porque la minería tiene a muchos aliados a su alrededor, en donde también debemos impulsar esa empleabilidad femenina, ¿cierto? Y por lo tanto hemos ido identificando ciertas brechas que existen. Me gustaría mencionar un par que me parecen claves que tiene que ver con las prácticas, ¿ya? O sea, tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres, al momento de querer ingresar a la minería o a nuestra cadena, bueno, necesita horas de práctica por estándares de seguridad, por compliance, etcétera. Hay una serie de aspectos, entonces ya tenemos una brecha, ¿cierto? Los temas de turno. La minería trabaja con sistemas de turno. Las mujeres históricamente hemos tenido los roles de cuidado. Es incompatible, ¿ya? Entonces hay ciertas brechas que en el fondo han existido. Un tema cultural también de liderazgo, de empoderamiento, en donde quizá una mujer manejando un camión al menos cuestionable, o cuando vamos en la micro y vemos hoy día cada vez más, ¿cierto? Sí. Pero hace 10 años era impensado ver a una mujer micrera, ¿no? Por lo tanto, brechas existen y siguen existiendo. Y estamos trabajando para eso, y parte de lo que estamos haciendo en el territorio, primero todas las formaciones que nosotros hacemos, no capacitamos ni formamos solo por el hecho de capacitar, sino con una mirada de empleabilidad. Y ahí no lo podemos hacer solo, o sea, trabajamos con nuestras empresas contratistas, con el ecosistema local, con las oficinas municipales de intermediación laboral, de manera de entender de que la empleabilidad local no es algo propio de nosotros como compañía, sino de un territorio que busca el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. El otro aspecto que me parece importante, que tiene que ver con cómo vamos empoderando también, y que es algo que hemos trabajado y que es parte esencial de nuestra estrategia, cómo vamos empoderando también a las mujeres con respecto a estos oficios quizás más masculinizados. El yo puedo, el yo tengo las habilidades, y todo ese trabajo más de habilidades sociolaborales o habilidades que no tienen que ver tanto con la técnica, que eso se aprende, ¿cierto? Sino con algo más interno, también es algo que lo ponemos como en el corazón de nuestra estrategia de empleabilidad. Muchas gracias, María Jesús. Y me quedó dando vuelta, Santiago, el caso que planteaste de que un proyecto importante para la compañía, con 3 operaciones en un sector, se encuentra con esta barrera o desafío de que tiene parcelas de agrado y salta un problema que quizás no estaba mapeado inicialmente, o durante el desarrollo del proceso se fue haciendo evidente. Entonces me gustaría también que nos cuentes cómo ese desafío, esa barrera práctica, la pudieron tomar o abordar como caso de negocio. Primero, yo creo que es bien importante esto no lo hicimos nosotros solos. Nosotros teníamos una comunidad, teníamos este desafío, esta controversia, con la que logramos llegar a un acuerdo, y todo lo que yo puedo decir acá es máxima humildad y asumiendo que es nuestra visión. Si bien hoy día tenemos un acuerdo y hemos avanzado muchísimo, pueden haber visiones incluso distintas de este mismo proceso, y lo aclaro porque es bien importante para nosotros. Seguramente algunos de los vecinos van a ver este espacio para mostrar que es solamente nuestra visión. Pero
tú me paras, Germán, si es que me llego a extender demasiado, pero cuando nosotros identificamos lo primero fue mirar qué hacemos. O sea, aquí no puede ser que nosotros sigamos construyendo, entendiendo que había gente que había adquirido parcelas, todo esto en el contexto de la pandemia. Había muchas de estas parcelas que se vendieron a través de Internet. Mucha gente no conocía el contexto y no sabía que estábamos construyendo un parque eólico frente a una parcelación. Nosotros dijimos, bueno, aquí nosotros tenemos una responsabilidad y la responsabilidad fue tomar contacto con esos vecinos. Inicialmente lo agradecieron, dijeron, chuta, no teníamos, la verdad, no teníamos idea de esta información, compramos esta parcela sin conocer el contexto que se estaba desarrollando estos proyectos. Y desgraciadamente yo creo que había también un contexto país de mucha efervescencia que no favoreció encontrarnos y esto terminó en protestas, tomas de caminos, etc. Y yo creo que desde la muy buena voluntad el gobierno ayudó a generar un espacio de diálogo y como este contexto, como les decía, de mucha efervescencia, terminó siendo una especie de asamblea, nos juntamos varias veces, más de 60 vecinos, con mucha molestia, y con una mucha molestia contra nosotros, pero también una mucha molestia respecto a cómo se ordena territorialmente el país. Al final, o sea, nuestro negocio tenía permisos, pero también quienes habían desarrollado las parcelas permiso. Entonces nadie fue capaz de ver lo que se podía generar. Y ahí yo creo que una cuestión clave, más allá que tuvimos pedidas muy incómodas, nos pidieron construir un CFT, nos pidieron un helicóptero, nos pidieron construir una ruta de 17 kilómetros, cosas que no corresponde que las empresas hagan, nos terminamos distanciando. Y dijimos, en verdad, aquí no hay un hilo, un puente que nos pueda unir, cosa que yo creo que mirado así como en retrospectiva, quizás no fue el mejor camino, pero de haber pasado cerca de 3 meses, esta comunidad presentaron un caso frente al Tribunal Ambiental. Había un elemento de nuestra obtención de permiso que efectivamente podía ser observable, fue acogido por el Tribunal Ambiental y en un momento nosotros tomamos una definición que era parte de unas medidas que estaban en la RCA, que era reparar un camino, ¿no? Y no habíamos tenido contacto con esta comunidad, se puede decir, 6 meses. Y nos sentamos en este espacio para contarle que íbamos a reparar este camino. Y la conversación fue en otro tono. Y les contábamos que íbamos a desarrollar este proyecto y en un momento nace una pregunta que no fue de nosotros, nació de la conversación. Fue, bueno, ¿qué pasa si es que ganan ustedes o ganamos nosotros en este juicio? ¿Ya? Y la pregunta fue, ¿ustedes creen que va a mejorar la relación? Seguramente algunos van a levantar los brazos y nosotros vamos a ir a la Corte Suprema o si ganan ustedes, seguramente esto va a seguir y no vamos a encontrarnos. Y ahí nace la idea en conjunto de presentarle al Tribunal Ambiental la posibilidad de ir a una conciliación, ¿ya? Y efectivamente eso es como institucionalizar el diálogo frente a un órgano del Estado. Mira, de las cosas increíbles que nos pasaron fue que nosotros dijimos, bueno, vamos a la conciliación, presentémosle al tribunal esta alternativa. Nosotros dijimos, bueno, tendremos 6 meses, 1 año para llegar a un acuerdo. El tribunal dijo, perfecto, vayan a conciliación, tienen 2 semanas para traerme un acuerdo escrito, ¿no? Y ahí yo creo también se pone, no me quiero extender demasiado, pero se pone en juego la creatividad, la disponibilidad, pero también el respeto a los derechos humanos. O sea, cómo tú te aseguras tener una conversación de igual a igual, con todas las asimetrías de información que uno puede llegar a tener con una comunidad, para lograr un acuerdo frente a un tribunal de la República en 2 semanas. Lo dejo un poco ahí, quizás después puedo contar un par de detalles más del proceso, pero también cómo nosotros fuimos anclando ciertos elementos respecto de los estándares internacionales y además respecto de nuestras propias políticas internas para asegurar que esto no fuera un acuerdo transaccional, sino que fuera un acuerdo en el que nos sintiéramos orgullosos y entendiéramos que fuera sostenible en el tiempo. Muchas gracias, Santiago, y para quienes nos siguen, nos están viendo, transmitirles que uno de los desafíos de estos diálogos, de estos espacios, es justamente, y por eso tenemos unos súper invitados, que le demos un cable a tierra y conozcamos en la práctica cómo lo hace una empresa, no siempre hablando desde que las cosas son fáciles, pueden ser difíciles, pero cómo han logrado buscar soluciones, alternativas, etcétera. Así que desde ya gracias a ustedes por dar estos espacios bien concretos que a veces cuesta encontrarlos en los paneles de conversación. Bueno, hay una pregunta que les dejo, pero para que la piensen y la voy a retomar al final.
¿Ustedes creen que, por ejemplo, empleabilidad local o reconocer un caso y trabajarlo o llegar a algún tipo de consenso con la comunidad, ¿ustedes creen que son formas de hacer a la empresa más querible? Me imagino que la señora que vive cerca de una operación minera eh, y que tiene a su hijo o hija contratada trabajando en esa operación minera, tiene un sentido de afecto o de cariño hacia la compañía, porque le está dando un trabajo a un familiar. Lo mismo ahí planteo el caso de Mariano, me imagino que una empresa que reconoce un caso y lo enmienda genera un sentido de orgullo. Y también el caso de Santiago de, oye, tuvimos un conflicto, logramos llegar a un consenso, a una instancia colaborativa y lo estamos sacando adelante. Así que les dejo esa pregunta para el final, voy a retomarla, de el componente emocional o de qué tan querible es una empresa cuando aborda este tipo de situaciones. Pero quiero conectar con lo que decía Santiago hace unos minutos y quiero pasarme un tema bien importante que es tendencias globales, estándares, normativas, requerimientos, exigencias. Entonces quería partir por, en este caso, por Mariano, que nos cuente si hay algún componente asociado a normas o estándares que haya jugado a su favor en el caso que acabas de contarnos. La verdad que cuando uno tiene los valores de la casa, ¿no? Y cuando hablamos de compliance estamos hablando de integridad, ¿no? De ética, no solo de regulaciones. ¿Sí? En un principio, cuando vos tenés que implementar un sistema de compliance, tenés que poner los marcos, tenés que poner los bordes y decir hasta acá, esto se puede, esto no se puede. Pero para nosotros compliance va mucho más allá de eso, ¿no? Y cualquier normativa, y un poco siguiendo el relato de lo que nos pasó, tuvo que tomar medidas, y vos dijiste, dolorosas, y mucha gente salió de la compañía, obviamente, cuando empezaron a descubrir quiénes estaban de alguna manera siguiendo, autorizando y haciendo las cosas que estaban mal. Hubo que tomar esas decisiones. Y cuando se crea el sistema de compliance, una de las cosas, y además de arreglar con los gobiernos de Alemania y de Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos? Me preguntarán, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos siempre está metido? Bueno, la ley anticorrupción de Estados Unidos, la FCPA, hace o dice que cualquier transacción o cualquier empresa que tenga o esté en el suelo americano es una empresa americana. Entonces tuvimos que arreglar con ambos gobiernos. ¿Saben cuánto pagamos de multa? Mucha plata. A todos los que están en la audiencia, hay muchos conocidos seguramente en la audiencia y lo saben. Hablamos de más de 2.1 billones de euros. 2.1 billones. 2.100 millones. Pero a donde iba es, además de tener que arreglar con los gobiernos, pagar las multas, generar el sistema de compliance para empezar a funcionar de una manera limpia y transparente, Siemens crea la Siemens Integrity Initiative, ¿no? Es un fondo de, en este caso eran 100 millones de euros, para fomentar proyectos de anticorrupción. ¿Sí? No es que tome Banco Mundial 100 millones de euros, limpiamos la casa. No es, mire mercado, creamos el sistema de compliance, limpiamos la casa. No, esto es parte de la estrategia que tiene la compañía justamente de demostrarle al mundo que las cosas se pueden hacer bien. Más de 85 proyectos fueron ganados porque era conjurado, era como cualquiera que quiere postular un proyecto o un fondo de alguna ONG o de algún gobierno. Esto era lo mismo. Y hay universidades que ganaron, hay Pacto Global mismo, ha ganado varios proyectos en Brasil, en México, en Colombia, donde nosotros demostramos que se pueden hacer las cosas bien y no solo nosotros, queremos que el entorno lo haga. Entonces, cuando hablamos de regulaciones, hasta ahí estamos, ¿no? Sí tenemos que tenerlas, sí, obviamente, para aplicar el sistema de compliance que sale de la casa matriz, tenés que aterrizarlo a tus países, tenés normativas, tenemos la ley de delitos económicos, la nueva ley de privacidad de datos, el sistema es único. ¿Sí? Estamos en más de 200 países, el sistema de compliance es el mismo. ¿Qué es lo que marca ese sistema? Que el número uno de la compañía, no el compliance officer, todos los empleados estén hablando de estos temas y lo metan no solo en la agenda, sino en cualquier reunión de negocio, en cualquier oportunidad. Entonces, cuando hablamos de normativas, sí podemos aterrizar, sí podemos adaptar una cláusula en el contrato, pero la esencia no cambia, ¿no? Y es hacer las cosas bien desde un principio. Gracias, Mariano. Y se te escucha hablar con sentido de orgullo, así que al parecer ha quedado en el ADN de los equipos. Tengo 21 años en la compañía y no trabajaba en compliance, trabajaba en otro área, en el área de energía, ¿sí? Y claro, en renovables también. Y obviamente es un orgullo
tener no solo este departamento, sino demostrarle al resto cómo queremos hacer las cosas. Y se puede. Gracias. María Jesús, también desde la mirada de las regulaciones, los estándares que, dicho sea de paso, son cada vez mayores en el mundo. Quería preguntarte cómo en Anglo American, y linkeándolo quizás a empleo local, inserción de mujeres en una industria masculinizada, ¿cómo han podido bajar esto? ¿Cómo han podido, desde la exigencia, desde el concepto, llevarlo a algo concreto, algo que tiene un efecto positivo para su negocio? Si nos puedes contar un poquito esa parte. Mira, yo te diría que hay como dos caminos, una estrategia más interna, en el fondo, de cómo Anglo American fomentamos la empleabilidad femenina, no solo en nuestra compañía, sino, como dije anteriormente, en nuestra cadena de valor, ¿ya? Porque finalmente es como 50 y 50. Hay una parte de los trabajadores que son de Anglo American, pero también tenemos una parte importante que es de nuestra cadena de valor. Entonces, nosotros no sacamos nada con tener una empleabilidad mayor si está el resto de la cadena no insertando mujeres. Entonces, lo primero tiene que ver con una estrategia de poder, algo súper concreto, o sea, el programa inicia de mantenedoras y operadoras exclusivo para mujeres, que busca primero formarlas en esos oficios, luego un proceso práctico de al menos 3 meses, y luego la posibilidad de un contrato indefinido para ingresar a la industria. Eso lo estamos haciendo en distintas operaciones, en los bronce, en el soldado, y busca precisamente la incorporación de mujeres en estos rubros más masculinizados. Y también una mirada externa, en el fondo, de cómo fomentamos la empleabilidad local de mujeres en industrias masculinizadas fuera de la minería, ¿ya? En nuestras empresas contratistas o en otras empresas del territorio. Y eso no lo podemos hacer solo. O sea, ahí el trabajo con los gobiernos locales, con nuestras empresas contratistas, con el ecosistema en general es clave. Finalmente, y ahí voy a la pregunta si es querible o no. Claro, algunas personas te van a querer, pero va a haber una parte importante de la comunidad que no va a estar trabajando, porque uno no puede contratar. Entonces, bueno, ¿cómo instalamos capacidades en esas otras personas para que ellas puedan desarrollar sus talentos y podamos acompañarlas también en el ingreso a otro empleo del ecosistema? Y ahí hemos hecho un par de estrategias. Tenemos el programa Empléate, creamos una bolsa junto a Trabajando.com de empleabilidad local en nuestros territorios, de manera de poder conectar la oferta y la demanda local, para que las personas sepan dónde buscar empleo, porque finalmente, claro, están las empresas contratistas que dicen, sí, yo fantástico, contrato localmente, pero ¿a quién? ¿Dónde? ¿Con qué competencia? Y por otro lado están las personas de la comunidad que dicen, yo quiero pega, pero ¿dónde busco? ¿Con quién hablo? ¿Ya? Entonces estamos tratando de hacer ese Tinder laboral, que yo le llamo, para poder hacer este match y poder en el fondo movilizar este ecosistema, ¿cierto? Perfecto. Y pensando en la audiencia, pensando en una joven, en una mujer profesional, técnico, que dice, oye, no sabía esto, qué interesante. ¿Hay algún lugar, hay algún espacio donde pueda ir a informarse? ¿Hay alguna página web? ¿Dónde está Tinder en este caso? Tinder Lab. Tinder Lab. ¿Nos puedes guiar un poco de cómo alguien que se interese, que está escuchándonos, viendo este espacio, y dice, mira, ¿sabes qué? Incluso yo estoy en otra industria, me quiero cambiar. ¿Cómo lo puede hacer en la práctica? Súper. Bueno, en nuestra página formal de Anglo American están todas las oportunidades laborales. Son procesos transparentes que en el fondo está todo el proceso formal en la página web de Anglo American, chile.angloamerican.com. Y la parte ya más territorial de la comunidad también podemos ingresar a empleate.trabajando.com, donde ahí en el fondo entramos al boletín de empleo local, que está focalizado también en ciertas comunas, que es donde nosotros tenemos ciertos impactos y donde desarrollamos toda nuestra estrategia de empleabilidad. Y ahí hacemos ese match. Ahí buscamos a las empresas del territorio, invitamos también a las empresas, a otras empresas contratistas, a otras empresas que trabajen en la zona, a poder publicar sus vacantes ahí, porque a través de todos nuestros espacios de relacionamiento,
en coordinación con las oficinas municipales de intermediación laboral, estamos empujando ese match para poder potenciar finalmente la empleabilidad local de los territorios. Muchas gracias. Así que ya saben, no pueden quejarse de que no hemos ido a las bajadas concretas. Ahí María Jesús nos dio direcciones bien específicas para que puedan acceder a esta información en caso que tengan interés de averiguar. Y me quedo dando vueltas, Santiago, bajo el concepto de desafíos regulatorios o de dificultades en cuanto a estándares. Me gustaría que, en el caso que nos comentaste, ¿hay alguna referencia, estándar, requerimiento que los haya impactado profundamente y cómo lo han podido abordar? Si nos pudieses comentar. Voy a tratar de hacerme cargo también de las preguntas anteriores, pero a ver, yo tengo la impresión de que en los últimos años esto ha sido muy dinámico. La sostenibilidad era como, pasó de ser una moda, hacer un elemento central para la realización de cualquier tipo de negocio. Y pasando por intermedio de una etapa quizás más dura de greenwashing, de cuestionamiento profundo. Y yo tengo la impresión es que las áreas de sostenibilidad, las áreas de relacionamiento, cada vez más son consideradas dentro de la empresa, cada vez tienen una posición de mayor poder, porque efectivamente las distintas industrias se han dado cuenta, sin este elemento es muy difícil sentarse en los territorios o pensar las empresas a largo plazo. Pero también, y ahí quizás a propósito, más que un estándar en particular, es cómo efectivamente las áreas sociales o las áreas de sostenibilidad se adaptan y buscan hablar el idioma de la empresa, ¿ya? Y esto podría ser muy de perogrullo, pero efectivamente si las áreas sociales no están en la lógica de identificar adecuadamente los riesgos, buscar adecuadas medidas de mitigación, generar un caso de negocio, como dijiste tú hace un par de minutos, Germán, quedan fuera y no se logra entender la razón o el por qué o cómo se bajan estos estándares internacionales a medidas concretas y cómo esas medidas concretas o la implementación de esas medidas van a tener un impacto positivo para la compañía. Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que aparecen iniciativas que pueden ser muy interesantes y que nos pueden ayudar a tener mayor nivel de visibilidad corporativa, pero al mismo tiempo tenemos desafíos muy importantes en los territorios, que son donde efectivamente nos jugamos el día a día, quienes tenemos centrales de operación, parques eólicos, centrales hidroeléctricas o parques fotovoltaicos, y ahí esta mirada, que es desde la lógica de profesionalización, pero también desde la sensibilidad social, ser capaz de identificar que requieres de otras áreas de la compañía, finanzas o áreas más estratégicas que efectivamente te ayuden a darle bajada a esos estándares. Y los estándares uno puede mirar no sé, los compromisos de desarrollo sostenible o algo ese, y lograr, me imagino que a María Jesús le haberle pasado lo mismo, cómo bajar esos indicadores. Y efectivamente este programa, bajo nuestra lógica, va a tener un impacto positivo, no en lo reputacional solamente, sino que impactos concretos que van a mejorar nuestra posición como compañía en el territorio. Yo encuentro que hoy día es todavía un desafío muy grande. Existen muchos mitos con respecto a las empresas y que las comunidades digan, ¡oh, qué bueno, viene una empresa a este territorio! No necesariamente es fácil, es sencillo. Sí creo que uno, en las distintas medidas que implemente, por ejemplo, en el caso que estaba contando, logramos un acuerdo, pero el acuerdo, una cosa sea transaccional, pero nosotros en esta oportunidad llegamos a un acuerdo o a distintas medidas que estaban incorporadas a nuestras políticas de inversión social. No transamos nuestros estándares y tampoco los ayudamos a transar los estándares a las comunidades, porque esa es la única manera de ser sostenible. Si hacíamos algo distinto en ese territorio, hoy día todo se sabe, los dirigentes están metidos en las redes sociales, si iba a saber en otro territorio, entonces me iba a generar un problema que iba a ser insostenible. Entonces, y ahí hay una cuestión que tiene que ver con la coherencia, con la constancia, con el tener indicadores y tener parámetros y tener políticas internas que te permitan sostener en el tiempo tu comportamiento y al mismo tiempo, creo que ese es un elemento diferenciador. Si tú eres, de alguna manera, logras coherencia en el territorio,
efectivamente vas a ganarte parte del respeto. Yo sé y esto no quiero hacer una caricatura, pero efectivamente a nosotros nos llegan muchas pedidas que son muy complejas, desde regalos corporativos, celebraciones del Día de la Madre, regalos de Navidad. Y claro, yo podría acceder a todo eso y ser muy querido seguramente, pero a corto plazo, y sin una mirada profunda y que tenga que ver también con mirar cómo esa comunidad se desarrolla y crece en conjunto contigo. Muchas gracias, Santiago. Y eso que mencionas da pie a una ronda de preguntas que quizás va al ADN de la conversación que estamos teniendo hoy día, de cómo pasar de los compromisos a los resultados y cerrar la brecha, que tiene que ver con la implementación real. Y aquí nuestros invitados van a tener la posibilidad y un espacio para bajar a lo más concreto posible, algún caso que nos quieran contar, comentar. Y parto por Mariano y la pregunta es, ¿hay alguna iniciativa, hay algún caso específico que tú quieras comentar respecto a cómo este riesgo, este desafío se tomó como un caso y se le dio una bajada concreta y se implementó? Y como dice Santiago, ¿hay algún tipo de evidencia que tuvo un impacto, no reputacional, sino que un impacto económico en la compañía, positivo, obviamente? Muchos. La verdad que te cuento más que nada por la parte del escándalo de corrupción, pero también más relacionada con sostenibilidad, que es lo que por ahí va más este panel, ¿no? El caso concreto del escándalo de corrupción que tuvimos, ustedes se preguntarán antes y después cuánto estaba la acción de la compañía, ¿no? Y obviamente impacta, sí tuvo bajadas, pero cuando empezás a hacer las cosas bien, me gustaría que después se metan en la bolsa y vean que el índice de sustentabilidad que tiene el Dow Jones, que en el área de compliance te marca 100 puntos, Siemens los últimos 8 años tuvo el 100%, ¿no? Los 100 puntos sobre 100. Entonces, eso hace que a la hora de invertir en esta compañía, a la hora de hacer negocios con esta compañía, va a aparecer compliance ahí, ¿no? Entonces lo pusimos ahí adelante. Entonces, ese caso hace que la empresa valga mucho más. Vamos a hacer negocios con alguien que tiene algún tema y vamos a hacer doble clic ahora. Nosotros somos clientes de ustedes dos. Entonces, no solamente acá. Entonces, ¿queremos trabajar con empresas que van por ese lado? No. ¿Queremos tener proveedores? ¿No? Toda la cadena de valor o partners, porque nosotros tenemos muchísimos distribuidores. Los casos concretos también son que no somos una empresa masiva. Antes lo éramos con la parte de celulares, o ustedes sabían que habían electrodomésticos, ¿sí? Siemens o Bosch, son lo mismo. ¿Sí? Hoy lo fabrica Bosch, Siemens vendió esa parte. O van a la clínica alemana, ven productos que son Siemens, ¿no? Radiografías o tomógrafos. Siemens hoy es dueño de alguna de esas partes, pero sigue siendo una empresa más tecnológica hacia adentro, no hacia el público. Por lo tanto, esos resultados vos no los ves, pero hay algo de Siemens que está pasando por tu vida en este momento. Veo mucha gente con celulares en la mano y el diseño de la placa madre del iPhone es un software de Siemens. Entonces, imagínense todo lo que puede pasar y todo lo que vale esta compañía. Después, casos concretos efectivamente, tenemos el marco regulatorio de sustentabilidad que se llama DGRI en inglés, ¿no? Que quiere decir grados. Reducir, obviamente, la D de descarbonización, la primer E es de ética, gobernanza, ¿no? Empleabilidad, recursos sustentables, bla, bla, bla. La E de ética, fíjense que es la primera, y tenemos que capacitar al 100% de nuestros empleados, 330.000 en el mundo, en temas de compliance. ¿Los capacitamos siempre? Sí, pero llegás al 100% y siempre tenés ya lo van a hacer, 100% para que se aterrice a el valor que tiene la compañía. Y esto no es chiste, esto es cumplimientos que después salen en los reportes. Hoy no se llama reporte de sustentabilidad, tiene otro nombre efectivamente para diferenciarse, pero así como en la fábrica tenemos que reducir la huella de carbono, desde el lado de ética, todo el mundo sabe que tiene que hacer los entrenamientos porque es la parte preventiva, ¿sí? Más del 80% de mi trabajo como compliance officer es preventivo. No estoy buscando a ver los culpables, es
capacitar, entrenar, comunicar, estar en estas situaciones, ¿sí? La Siemens Integrity Initiative o las acciones colectivas que nosotros hacemos son casos muy reales. ¿Por qué llaman a Siemens a contar esto? Porque pudimos revertirlo, porque hoy podemos decir que las cosas se pueden hacer bien. Tiene un costo, obviamente, y además tiene una estructura específica. No todas las empresas tienen más de 800 compliance officers. Sí. Es una estructura gigante que obviamente hay que pagarla, pero fíjense que el número uno, y perdón que me extienda un poco, pero el número uno de la compañía hoy, Roland Bush, en una charla dentro de Legal y Compliance, un town hall que hubo, él le preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con los empleados? ¿Sí? Vengo de otro panel antes que hablaba de inteligencia artificial también. Y efectivamente, ¿qué va a pasar con el futuro de compliance? ¿Qué va a pasar con el futuro de los abogados? ¿No? Porque somos dos departamentos distintos. Dice, el factor humano sigue siendo, y para nosotros es tan importante a la hora de hacer negocios. Entonces, ¿qué mejor caso que demostrarte que el número uno de la compañía te está diciendo que para mí es más importante hacer los negocios bien que hacer los negocios? ¿No? Después hacemos los negocios. Se puede, check. Hay un tema, ¿no? Nosotros analizamos la seguridad física de las personas y el conductual humano. Si esas dos están check, vamos a hacer negocios. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mariano. María Jesús, lo mismo. Bajada a algo específico, concreto, que ustedes digan, miren, aquí por cada acción que tomo veo que hay un efecto, un impacto positivo para esta compañía. ¿Qué nos puedes contar ahí desde el ámbito en el que tú estás? Sí, cuando uno conversa estos proyectos, estas iniciativas, se ven como esta inversión social súper idónea, muy bonita, pero no están así en el fondo. Los temas de desempleo en nuestro país están brutales. La informalidad también, y especialmente de mujeres, ha crecido un montón. Entonces el desafío está bastante presente. ¿Cómo lo hemos ido aterrizando? Primero, midiendo y acompañando. O sea, acá nuestro indicador de éxito, el KPI, no es personas capacitadas en oficios masculinizados, sino más bien es personas, mujeres en este caso, que encuentran trabajo y que se insertan al mercado laboral formal después de 6 meses de haber participado en nuestras iniciativas. Entonces, con KPI súper concreto, ya no basta, yo siempre digo, no basta con capacitar, nos podemos llenar, y pasa mucho en las comunidades que nos llenamos de diplomas en el fondo, pero bueno, ¿y para qué? ¿Ya? Entonces, nosotros buscamos la empleabilidad en el territorio, y eso no lo podemos hacer solos de nuevo. O sea, un ejemplo súper concreto, estamos trabajando con Transporte Fusión, una de nuestras grandes empresas de transporte, en donde Anglo American, por supuesto, le exige, impulsa la empleabilidad femenina, pero por otro lado hay estándares de que, bueno, sí, contratemos mujeres, pero tienen que tener 5 años de experiencia manejando camiones de alto tonelaje. Bueno, ¿cómo experiencia? Entonces, con ellos lo que estamos haciendo es, a través de la formación, con Automóvil Club, en el fondo, poder entregar una certificación de manejo de camiones de alto tonelaje. Pero bueno, ¿cómo hacemos la práctica? Entonces, a través de esta alianza con Transporte Fusión, los insertamos en un proceso de coaching, de co-conducción, por así decirlo, y acompañamos a estas mujeres para que puedan ir agarrando esta práctica para el día de mañana poder insertarse en nuestra compañía. Casos así los estamos trabajando y siempre con otros. O sea, acá la empleabilidad local, yo siempre he dicho, y el desarrollo territorial es algo que tenemos que mirar de manera colaborativa, de manera ecosistémica, y mientras más actores estemos empujando y movilizando ese ecosistema, los resultados van a ser mejores. Y tenemos resultados súper concretos. O sea, nosotros buscamos que el 60-65% de las personas, de las mujeres, de los jóvenes que pasan por estos programas de empleabilidad, encuentren trabajo al menos a los 6 meses de haber egresado. Y el acompañamiento en ese del post-egreso, de que sea un trabajo que sea sostenible, es clave. Muchas gracias. Estamos llegando al final y quiero que cada uno, por favor, en no más de 10 segundos, nos dé una cuña, un mensaje que tiene que ver con cuál es el costo de no actuar. ¿Cuál es el costo? Les pongo un contexto. Estuve hace unas semanas en un congreso internacional en Londres,
donde el tema de discusión era los efectos financieros de la sostenibilidad. Y uno de los grandes temas que se discutió ahí es el concepto del oscurecimiento, el concepto de la opacidad, el concepto del no actuar. ¿Cuáles eran los efectos del no actuar, del no decir, del no gestionar, del no reportar? Los efectos financieros de la sostenibilidad. Entonces, me quedó dando vuelta esa frase, ese concepto, y quería traerlo, bajarlo con ustedes para que nos digan, en su opinión, cuál es el costo de no actuar en esto en concreto, que es bien importante. Y parto ahí por Santiago. 10 segundos, Santiago. Está difícil de segundo, yo me he comido. Pero a ver, yo creo que más, ¿sabes qué? Más allá de el no actuar, te deja fuera hoy día. No es binario esto. Si tú esperas que efectivamente otros tomen las decisiones por ti, o tú estás esperando que cambie el contexto, eso ya no ocurrió, tienes que actuar y tienes que hacerte cargo. Ahora, lo que sí, ya me tomo un par de segundos más, ¿sabes qué? Yo creo que les falta mucho todavía a las empresas es mostrar la gestión de este tipo de cuestiones de manera interna, ¿no? A nosotros nos pasó que llegamos a este acuerdo de conciliación, nosotros estábamos muy orgullosos porque habíamos evitado un posible riesgo muy grande, pero no fue hasta que distintos medios de comunicación empezaron a mostrar el acuerdo de conciliación, el caso, para que volviera esto. Y eso nos obligó a reportar en comunicación interna qué estábamos haciendo, cómo iba avanzando el éxito de esta gestión social. Y yo creo que es ahí donde uno le pone, como tú decías, materialidad a estos elementos y lo haces bajar y haces que efectivamente tengan impactos reales en el negocio. Si no, quedan un poco en el aire. Entonces, ¿cómo dices? Hay que actuar. Bueno, cuando tengo objetivos, o he cumplido las metas, o he logrado armar un caso de negocio viable y rentable para la compañía, efectivamente donde se juntan estas dos cosas. Me quedo entonces de lo que menciona Santiago con si no actúas está fuera, y segundo, si actúas y te va bien, sensibiliza, comunica internamente, porque también entiendo que da un sentido de orgullo y de pertenencia de lo que se logró. Así que muchas gracias por esa reflexión. María Jesús, lo mismo, costo de no actuar en una frase, en un concepto. Talento. Yo creo que si no actuamos, perdemos una cantidad de talento que hay en las comunidades, en nuestras comunidades vecinas, perdemos eficiencia. En vez de estar trasladando personas, la minería en el norte especialmente potencia mucho eso, en el fondo los traslados, que es un costo tremendo para la empresa, teniendo talento en los territorios. ¿Cómo vamos disminuyendo esa brecha de formación también en los territorios y cumplir con nuestro propósito, que es que las comunidades prosperen? Por lo tanto, el desarrollo territorial y las capacidades que dejamos instaladas en el territorio son fundamental. Y ese es el costo. Si no, no van a haber capacidades instaladas en el territorio, y el día de mañana, cuando nosotros nos vayamos, ¿qué va a pasar? Tenemos que dejar capacidades instaladas en los territorios. Gracias. Me quedo con es buen negocio atraer y retener talentos. Estoy muy de acuerdo. Y de hecho el costo de la rotación es uno de los costos ocultos en las empresas que cuesta entender, pero cuando te das cuenta, cuando tienes altas tasas de rotación, es tremendo el costo de recapacitar, reentrenar, captar personas talentosas. En el caso de Mariano, costo de no actuar. Puedo ser muy extremista. Dale, juégatela con nuestra audiencia. No oscuro, pero hoy está demostrado que compliance no es un costo, ¿sí? Obviamente nosotros lo podemos ver, que tenés que pagar no solo una multa, sino tenés que crear el sistema, tiene que haber un presupuesto específico. Pero ese costo, cuando vos tenés un escándalo de corrupción, no solo te puede llevar a cerrar una compañía, sino además hoy van presos las personas, ¿sí? A nosotros, en el 2006, teníamos muchos managers que fueron presos y algunos se suicidaron en la cárcel. Entonces, un día en la cárcel para una persona que no está acostumbrada a estar en esos lugares, te cambia la vida, ¿sí? Y en un segundo esa decisión que vos tomaste de hacer las cosas mal, perdiste todo lo que te llevó a construirlo a lo largo de todos estos años. Entonces, sí, no sé cómo resumirlo de esta manera, pero es un costo brutal, podemos decir. Sí. Pero hacer las cosas bien te da un beneficio muy a largo plazo. Yo lo resumiría como cuidado personal. Bueno. Así que muchas gracias también, Mariano, por esa reflexión. Bueno, un agradecimiento a nuestros invitados, Mariano, María Jesús, Santiago. Los dejo cordialmente invitados a la siguiente sesión de este ciclo, y un agradecimiento también a Red Pacto Global Chile por darnos este espacio. Nos vemos en la próxima. Gracias. Amén.